Listo, ya está. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Eh, bueno, pues saludos a todos. El día de hoy, tenemos un invitado muy especial aquí al canal, que es el doctor Fernando González García, que es un colega y también un gran maestro que me ha enseñado sobre aves desde hace mucho tiempo. Y él, aparte de trabajar con sonidos de aves, también ha trabajado durante mucho tiempo con los pavones en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, y creo que es la mejor persona para que nos cuente un poco acerca de qué onda con estos bichos y todo lo demás. Y bueno, Fer, a mí me gustaría saber cómo fue que tú llegaste a los pavones, cómo fue que tú los descubriste. En este video ya hablamos de cómo fue que don Miguel Álvarez del Toro encontró a los pavones después de una gran aventura que tuvo buscándolos por la Sierra de Chiapas, pero me gustaría saber cómo fue que tú llegaste a encontrar estos unicornios del bosque de niebla. Bueno, creo que la historia no es tan distinta, ¿no? Esto empezó allá por 1980, 81, justamente cuando fue el primer congreso de ornitología neotropical aquí en Jalapa, que en ese entonces tenía otro nombre, ¿no? Y en ese congreso, el doctor Jesús Estudillo, pues dio una conferencia sobre los crásidos, ¿no? Ok, ok. Y que era uno de los apasionados de los crásidos. Y dentro de ese grupo de crásidos habló de los pavones. Entonces, para ese entonces yo estaba terminando la licenciatura, ¿no? Y, y a partir de su charla me surgió el interés y me llamó mucho la atención este pájaro que no tenía ni idea, ¿no? De qué se trataba, ¿no? Y entonces, después de ese congreso se me quedó ahí como el gusanito de decir, bueno, ¿este pájaro qué? ¿Dónde está, no? Y entonces, platicando en ese entonces también con el doctor Mario Ramos, le platiqué de mis intereses y me dijo, oye, pues, ¿por qué no te vas a la granja de Estudillo allá en el Estado de México? Lo que ahora es el Nido, ¿no? El nido, ajá, sí, claro. Y ahí el doctor tenía un par de individuos, creo que 3 o 4 pavones, ¿no? Y fui ahí a la granja y ahí conocí a los pavones. Ya platiqué más en corto con el doctor y ya me explicó de qué se trataba, ¿no? Que era un bicho raro, que solamente se encontraba en Chiapas y que quizás Oaxaca, y que no se sabía muy poco, se conocía muy poco de este bicho, ¿no? Y después de esa charla, pues me surgió más inquietud, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues esto podría ser un tema de tesis, ¿no? Y ese fue justamente la tesis de licenciatura, ¿no? Ir a conocer los pavones. Y para esto, pues también iniciamos el primer viaje en el 82, creo. Ajá. En 1982, y justamente entramos por la costa del Pacífico, ¿no? Ya. Porque no sabíamos ni cómo llegar, ¿no? O sea, ¿No? recorrieron la misma ruta que don Miguel, casi. Prácticamente desde Jalapa hasta Mapastepec. Y sabíamos el camino de Jalapa a Mapastepec, pero de Mapastepec al Triunfo no teníamos ni idea. Ya. ¿No? Sí. Y entonces, preguntando por aquí, por allá, finalmente dimos con algunos personajes que habían subido al Triunfo, ¿no? En ese entonces era un señor que vivía ahí en Guadalupe, Victoria, y que finalmente fue el que nos acompañó. Nos tomó 2 días llegar al Triunfo, ¿no? Caminando, wow. ¿no? Sí, claro. Porque esa ruta es mucho más larga, ¿no? Y Que la mucho que más ahora empinada, ¿no? conocemos. El Sí, sendero que subes, una cosa súper empinada, ya lo subí. sí. Justamente ese señor era don Rodrigo Argueta, ¿no? Que es el que alguna vez acompañó también a don Miguel, Sí. ¿no? Y y justamente nos tomó 2 días y llegamos al Triunfo. Y y ahí en el Triunfo pues no está como ahora, ¿no? No. En ese entonces pues nada más había unas cabañitas donde vivían lo que a la postre fueron los guardaparques, y ahí vivían con sus familias, ¿no? Sí. Unas casitas casitas o cabañitas a ambos lados del arroyo, ¿no? Pues para no hacerte el cuento más largo, ahí estuvimos 2 semanas, ¿no? Ahí en el Triunfo, buscando a los pavones. Nos ayudaron, en ese entonces era Rafa y Chima, que estaban jovencitos, ¿no? Y fíjate que de 2 semanas solamente pudimos ver al pavón un día, y eso como 30 segundos. Wow. ¿No? Y se pasaron las 2 semanas.
¿Cómo fue ese primer encuentro de 30 segundos con el pavón? ¿Lo recuerdas todavía? Supongo que Sí, debió haber claro, sido por algo supuesto, impresionante. fue lo que ahora se llama el Sendero Bandera, ¿no? Y en El compañía, cerro y en compañía, en empinado. compañía de Rafa, ¿no? Ujú. Que nos dijo, por ahí está vocalizando el pavón, vénganse, vamos a buscarlo, y lo buscamos, nos salimos del sendero, y y lo vimos que brincó entre las ramas, hizo ruidos, y más o menos lo vimos, ¿no? Ujú. Y, y bueno, y lo que estuvo enfrente de nosotros fue como medio pavón, ¿no? Porque no lo veíamos Ok, completamente, ok. ¿no? Porque estaba entre la vegetación, pero finalmente pudimos más o menos verlo, ¿no? Y en Ujú. eso pues, nos dio chance como 30 segundos y se fue. Ya. Y entonces, pues, fue la primera vez que lo veía, ¿no? Ujú. Y pues la emoción era, tremenda, ¿no? Sí, claro. Porque nunca lo había visto en cautiverio, pero no en el bosque, ¿no? Ujú. Y después de calmarnos, de quitarnos lo agitado, pues regresamos al campamento Ujú. y pues al otro día tuvimos que bajar, ¿no? Sí, claro. Sí, y caminar, y bajamos otra vez por el mismo lugar, ¿no? Ujú. Pero esa vez nos hicimos un solo día, ¿no? Ya, de bajadita es más Entonces, fácil. la bajada es mucho más fácil, ¿no? Sí, claro. Y cansadísimos. Pues y el viaje de Mapastepec a Jalapa, pues son bastantes horas, ¿no? Sí. Pues todo ese tiempo veníamos platicando, pues de la experiencia, de lo que habíamos visto en el triunfo y que cómo la veía como para hacer un trabajo, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, pues está complicado, no es fácil verlo, no es fácil encontrarlos. Y ya después de contarlo y pensarlo, pues decidí finalmente regresar al triunfo ya en el 82, ¿no? Ujú. Pero esa vez ya supimos que había otra ruta, ¿no? La que ahora La se de, usa, ¿no? Que es la de Jaltenango. la de Jaltenango hacia Finca Prusia, ¿no? Ujú, Sí. ujú, Y entonces, y en ese entonces, pues la finca era muy activa, había mucha gente, ¿no? ujú, Había un dinamismo tremendo ahí en la finca Prusia. ujú. Y afortunadamente contamos con el apoyo de la finca para subir Ya. todo lo que necesitamos para una estancia como de 6 meses, ¿no? Ujú. Y así empezó esto, ¿no? Esta aventura. De la primera estancia en el triunfo fue alrededor de casi 6 meses, ¿no? De Wow. tiempo completo allá arriba. Ujú. Y fue la única manera de empezar a conocer a los pavones, ¿no? Sí. Estar ahí con ellos todo el tiempo. Estar ahí constantemente, ¿no? Y eso Ujú, fue extraordinario porque empezamos a conocerlos, ¿no? ujú, Empezamos a conocer el comportamiento, empezamos a conocer qué comían, cómo era toda esta parte de la historia natural, ¿no? Y ahí ujú. empezó la aventura, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que ya cuando fui contigo, ya hace como 7 años, pues lo que estabas haciendo era buscarlos donde estaban, me enseñaste algunas cosas que están comiendo, algunas hojas, a mí me sorprendió que estuvieran comiendo hojas Sí, y frutos, pero también me enseñaste en el sendero, que es que junto a los senderos había unas cosas que tú les llamaste los bañaderos, que eran lugares donde los pavones iban a bañar de tierra, y a mí me sorprendió eso, porque yo cuando fui la primera vez, yo pensaba que esas cosas siempre estaban arriba de los árboles, eran como no sé, como cosas que siempre andaban caminando por encima y no bajaban al suelo a pesar de ser grácidos. Y sin embargo, parte de tu trabajo ya como más especializado tuvo que ver con el uso de estos sitios donde los pavones se bañan de tierra y sobre su cortejo. ¿Nos podrías contar un poco de esa parte? sí, pues fíjate que no había mucho publicado sobre la historia natural de los pavones, ¿no? Ujú, Por ahí se especulaba que anidaban en el suelo, ¿no? ujú, Y que hacían los nidos en el suelo, pues yo buscando nidos en el suelo, ¿no? ujú, Pero sorprendente es que no, los pavones anidan en los árboles, ¿no? ujú. Y a bastante altura. Y como parte del cortejo, ¿no? Además de que parte del cortejo es que los machos alimenten a las hembras, ¿no? Las pueden alimentar con frutos y con hojas. Y esta conducta puede ser de que los machos le regurgiten cosas, ¿no? O que se los pasen directamente, ¿no? Ok, Que ok, se los desprendan los frutos y se los pasen, ¿no? ok. Ese tiene un significado biológico, ¿no? Y es la forma que tienen las hembras de calificar la calidad de los machos, ¿no? Que tengan esa habilidad, ¿no? De proporcionarles alimento, Ujú, de cortejarlas. Y parte del cortejo es los bañaderos, ¿no? ok. O sea, cada macho que se encuentre en reproducción y tenga acceso a hembras, porque los pavones son polígamos, Ujú, necesariamente ese macho debe conocer sitios
donde exista un espacio dentro del bosque que se pueda usar como bañadero, ¿no? ¿Sí? Y entonces los machos conducen a las hembras a los bañaderos. Okay. Entonces, aparte del baño que se supone que como lo hacen muchos pájaros es para desprenderse de plumas, parásitos, grasa, pues en los pavones, además de eso, juega un papel fundamental en el cortejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, los machos llevan a su hembra o a sus hembras, pero no de forma simultánea, ¿no? Una por una. Y entonces ahí en ese bañadero, primero llega el macho, y si ese bañadero tiene algún poquito de hojarasca o piedrillas, y las quita, y le da chance de bañarse a la hembra, ¿no? Ya después que se baña la hembra, se baña el macho, y después de eso puede presentarse ahí también la conducta alimentaria, que generalmente son con hojas, ¿no? Sí, porque alrededor de estos bañaderos crecen algunas plantas como enredaderas que los pavones consumen, ¿no? Y también le pueden proporcionar hoja. Entonces, esto es importante. Cada bañadero debe tener ciertas características, ¿no? Que son generalmente espacios dentro del bosque o a las orillas de los senderos donde entra bastante el sol, ¿no? Y se forme polvo. Y entonces, pues eso lo aprovechan muy bien los pavones. Incluso son capaces de usar un bañadero año tras año, ¿no? ¿Sí? Entonces, y además, cada hembra, cuando está anidando, pues debe tener ese bañadero, ¿no? Y cada vez que sale para comer o estirarse, acicalarse, pues va a bañarse, ¿no? Entonces, necesariamente, el macho tiene mucha chamba, ¿no? Que además de cortejarlas y alimentarlas, les tiene que proporcionar un bañadero, y además el macho tiene que proporcionarles potenciales sitios de anidación. ¿no? El macho les encuentra los sitios para claro, anidar, el macho les ofrece hasta 3 o 4 alternativas, ¿no? De posibles sitios para anidar. Ok. Y la que finalmente decide el sitio, pues es la hembra, ¿no? Ya. Entonces van a un primer sitio, el macho se los muestra, dice, a ver, mi reina, ¿cómo ves? ¿Te gusta? No, pues ¿cuál es el plan B, no? Ya. Y entonces puede haber hasta plan D, ¿no? Y entonces finalmente la hembra decide, bueno, este sitio tiene, supongo que las condiciones necesarias para anidar, y entonces finalmente la hembra se queda en ese nido, y el macho pues dice, bueno, pues todo está bien. Está esto, voy a la siguiente. Ahí nos vemos, ¿no? Sí. Y entonces sigue mugiendo, ¿no? Sigue llamando y corteja a otra hembra, ¿no? Yeah. Entonces más o menos esa es la historia del ciclo reproductivo de los pavones, ¿no? Los machos mugen, atraen a las hembras, pero no es una poligamia simultánea, ¿no? Como sucede en los faisanes o algo así, ¿no? O en las gallinas, ¿no? Sí. Sino que es serial, ¿no? Le llamamos serial, porque primero es una hembra, luego la otra, luego la otra. Y puede ser hasta 4 hembras por periodo reproductivo, ¿no? Ok. Y por ejemplo, los machos también mantienen un territorio, ¿no? O sea, tú más o menos puedes saber por dónde anda un macho. Sí, son territoriales, ¿no? Sin duda. Okay. Y dentro de este territorio pero lo sorprendente es que año con año las hembras son las mismas. Oh, ok. ¿Sí? Entonces, aunque puede haber machos satélites que quieran reproducirse también, pues ya entran en conflicto, ¿no? ¿Sí? Okay. Eso no lo sabemos con detalles, pero yo asumo que no todos los machos se reproducen todos los años, ¿no? Sí. Y además, parece ser que las hembras tampoco se reproducen cada año, ¿no? Porque hasta ahora estamos entendiendo que el cuidado parental va más allá del año, ¿no? Claro. Y puede ser hasta 2 años, ¿no? Sí. Sí, entonces, pero puede ser también que hay otro factor que induzca una nueva anidación, que es la depredación, ¿no? Sí. Claro. Si los huevos o los pollos son depredados a temprana hora o a temprano momento en el ciclo reproductivo, pues las hembras son capaces de volver al cortejo y a anidar otra vez, ¿no? Ok, qué interesante. Esta parte o sea, de que las hembras se mantienen año tras año con los mismos machos, es súper curioso, ¿no? Porque uno pensaría que la poligamia sería así las hembras van y vienen, pero no, o sea, es muy curioso eso. Creo que es un sistema que no está descrito, ¿eh? Okay. Porque, o sea, al principio dije, bueno, pues son polígamos, o sea, no hay duda, ¿no? Pero después que tuvimos la oportunidad de marcar a un par de hembras, ¿no? Con anillos,
pues nos dimos cuenta que eran las mismas, ¿no? Después de que pasa la época reproductiva, que es más o menos de octubre al mes de mayo, que es bastante prolongado, con el pico en los meses de marzo, abril, ¿no? Después los pavones aparentemente se mantienen en el bosque, aunque sospechamos que puedan tener algún desplazamiento altitudinal, ¿no? Okay. Sí, como lo hacen los quetzales, pero no tenemos evidencias fuertes todavía para eso. Hay sospechas. Pero los pavones aparentemente permanecen en el bosque ahí inconspicuos, ¿no? Ahí tranquilos en los árboles, sin cuidando hacer sus pollos y demás. Sí, nada de ruido, son muy silenciosos, ¿no? Entonces, pero solamente es evidente cuando empieza la época reproductiva. Sí. Fuera de eso es muy difícil detectarlos por los cantos, ¿no? Claro, sí, de por sí son difíciles de encontrar cuando están haciendo ahí su canto que parece como que están soplando, que alguien está soplando a través de una botella. Ahora imagínate si no hacen nada, sí, debe ser completamente difícil. Y bueno, a mí también me gustaría saber ya como por último, ¿cómo fue que se logró observar todo esto? O sea, porque si ya hablamos de que los pavones son súper tímidos, súper difíciles de ver, ¿cómo fue que se logró observar todo este proceso? ¿Fue con observación directa? ¿Fue con cámaras trampa? ¿Cómo? ¿O fue una combinación de ambas? ¿Cómo fue? Mira, si alguien se quiere meter a estudiar la historia natural de los pájaros, tiene que tener muchísima paciencia, ¿no? Esto es de paciencia, ¿no? Y toda esta película nos ha llevado muchos años, ¿no? Lo que estoy contando no es de un día, ¿no? Okay. Muchos años de estar atando cabos, ¿no? Y viendo como una película, ¿no? De todo el proceso de la historia natural. Y esto ha sido básicamente a través de la observación directa y de seguir continuamente a los pavones, ¿no? Okay. Entonces, en esto también fue fundamental la ayuda de Rafa y de Ismael, ¿no? Que me ayudaron muchísimo, yo aprendí mucho de ellos aprendieron de mí, ¿no? Y solamente de esa forma, a través de la observación directa y de mucha paciencia y de comportarse en el campo, ¿no? Porque hay que saber comportarse en el campo, ¿no? Solamente así pudimos lograr estar muy cerca de los pavones, observar durante horas, ¿no? Por ejemplo, es posible observar un pavón básicamente 9, 10 horas continuamente, ¿no? Si uno tiene la precaución para la observación, ¿no? ¿Sí? Entonces, el rango es muy amplio en cuanto a tiempo de observación, puede ir de 5 minutos a 10 horas, ¿no? Okay. Y todo depende, digamos, del carácter de los pavones, que generalmente son tranquilos, ¿no? Sí. Y confían mucho en su camuflaje, ¿no? Porque aparentemente un pavón negro con blanco, rojo y amarillo, uno pensaría que es muy evidente en el bosque, pues no. No, para nada. No es nada evidente en el bosque, se confunde muchísimo con el dosel, ¿no? Se confunde muchísimo con todas esas partes oscuras que hay en el bosque mesófilo, ¿no? ¿Sí? Se puede uno confundir con una bromelia, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Fácilmente. De hecho, uno puede estar observándolo directamente a 5 o 6 metros y simplemente bajas la vista para anotar en tu libreta de campo. ¿Y ya se fue? Ya no lo ves, pero no es que no se haya ido, simplemente giró, ¿no? Y ya. Y de repente pasa desapercibido, ¿no? Claro. Y puede pasar tan desapercibido que puedes estar abajo del pavón y no se mueve y no lo ves, ¿no? Entonces yo creo que eso también le ha ayudado muchísimo, ¿no? Que confía mucho en su camuflaje, ¿no? En su plumaje y por eso pasa desapercibido, ¿no? Entonces, pues todo esto ha sido de paciencia, de muchas horas en el campo, ¿no? De frío, de lluvia, de viento, de sustos, ¿no? Sí, también. ¿No? Pero todo bien, muy interesante, ¿no? Y todavía nos falta conocer mucho más, ¿no? Sí, claro. Y ya llegó el momento de que tenemos que usar otra tecnología para poder saber más de los pavones, ¿no? Como por ejemplo, o sea, yo recuerdo que en el artículo que se publicó sobre el cortejo está una secuencia de fotos que fueron tomadas con una cámara trampa, ¿no? Exacto, sí. Ahora sabemos más sobre la conducta del bañadero, ¿no?
porque no es fácil estar cerca de los bañaderos porque pues los pavones no se bañan, ¿no? Sí, Entonces recurrimos a las cámaras trampa y a partir de ahí también obtuvimos un montón de información, ¿no? ¿Sí? ¿A qué horas llegan, no? ¿Cuánto tiempo permanecen bañándose? ¿Cuántas veces al día visitan el bañadero? ¿No? ¿Cuántas hembras pueden llegar al bañadero? ¿No? Entonces está interesante, ¿no? Pero también ahora necesitamos usar radiotransmisores, por ejemplo, ¿no? Para conocer un poco más del movimiento de los pavones en el triunfo, ¿no? Wow. Que uno los puede seguir 3 puntos, por ejemplo, ¿no? Y después de eso, pues el pavón cruza la cañada y ya no hay forma de seguirlo, ¿no? Entonces, esa parte no la sabemos todavía con detalle, cómo se mueven los pavones en el bosque, ¿no? Y si realmente tienen estos movimientos altitudinales, ¿no? Entonces ya necesitamos otro tipo de tecnología para eso. Conocemos bastante de la historia natural, ¿no? Y hay cosas que ya simplemente la observación, pues ya no te lo permite, ¿no? Sí, como los movimientos. Cosas, ¿no? Ya. Y bueno, pues yo creo que nos terminaríamos con las preguntas que yo tengo aquí. Sin embargo, ahorita hiciste un comentario que igual para cerrar me gustaría que platicaras. Dijiste que has pasado sustos por ver a los pavones, por trabajar con ellos en medio de uno de los lugares más silvestres de México, como es el Triunfo. Cuéntanos alguna de esas aventuras, así brevemente. ¿Qué te ha pasado? Bueno, hay 2 anécdotas muy interesantes, ¿no? Una vez pude ir siguiendo una pareja de pavones, ¿no? La seguí, y no tomé la precaución de ir poniendo marcas ni nada de esto. Y me adentré en el bosque, bajó la neblina, súper densa. De repente, cuando me di cuenta, dije, ¿dónde estoy? ¿No? Y entonces no había ningún punto de referencia como para ubicarse. Entonces, ¿sabes? Me medio perdí en el Triunfo, ¿no? Por varias horas. Wow. Hasta que finalmente, por alguna razón, se disipó la neblina y dije, ¿dónde estoy? y lo que hice fue bajar al arroyo, ¿no? A campo traviesa. Y finalmente, por pura intuición, salí donde estaba un bañadero, ¿no? Ya. Y la otra ocasión fue también, después de estar mucho tiempo en el campo y tomar mis alimentos, como al mediodía, me senté en la base de un gran encino y me ganó el sueño, ¿no? Entonces me quedé dormido en la base de un encino y no sé cuánto tiempo fue. Lo que pasa que ahí me despertó un cabeza de viejo, ¿no? Un cabeza de viejo que llegó como a soplarme al oído, ¿no? Y en ese momento que sentí ese aire caliente que me llegó al oído, desperté y los 2 salimos prácticamente disparados, ¿no? Por el susto. Yo no sé cómo llegué al otro sitio donde finalmente estuve consciente, ¿no? De que había pasado algo. Y también el cabeza de viejo se llevó el susto de su vida también, ¿no? Wow. ¿No? Y todo por quedarme pues dormido no sé cuánto tiempo ahí en el bosque, ¿no? El Triunfo es algo especial, ¿no? El bosque mesófilo del Triunfo es algo especial. No, ningún día es igual, ¿no? Todos los días son diferentes, todos los días aprendes cosas diferentes, ¿no? Todos los días te enfrentas a situaciones diferentes. Realmente la fauna es sorprendente, ¿no? Sí, claro. Y a veces una subestima a la fauna, ¿no? Sí. Pero es increíble todo lo que te pueden enseñar, lo que te pueden mostrar. Y por qué no decirlo, te pueden divertir también. Sí, también. Pues bueno, muchas gracias, Fer, por esta entrevista. Hombre, de nada, Alberto, un placer y un gusto. Aquí andamos, ya hemos ahorita estado como escribiendo y colaborando en algunas cosas escritas de divulgación también. Espero que pronto las vean. Yo creo que saldrá después de este video los escritos, pero pues aquí andaremos y ya se los iré presentando. Entonces, muchas gracias y pues por aquí nos estamos viendo. A ver. Sale, Ale. Muchas gracias. Hasta luego.